en su mayoría, es técnicamente una disputa territorial, dos pueblos que reclaman un mismo territorio. En Oriente Medio, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, oeste a este, y entre el río Litani y el Negev, norte a sur, ha tenido múltiples nombres a lo largo de la historia, entre los que encontramos Tierra Santa. Aparece así en múltiples textos religiosos. Lo es para el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Región de Palestina, nombrada así desde hace siglos o de hace milenios, y llamada de esta forma por personajes como el emperador Adriano de Roma en el año 135 después de Cristo. Su origen proviene de Filisteo, un pueblo del periodo de bronce reciente que ocupó el territorio actualmente conocido como la Franja de Gaza. Israel, derivado de Eretz Yisrael, un término empleado en las tradiciones judías y cristianas para referirse a los antiguos reinos de Judá y reino de Israel. A partir de 1948, en esta región se encuentra el Estado de Israel que conocemos. Posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, el sionismo y la búsqueda de un Estado para los judíos. En las últimas décadas del siglo XIX, Europa y el mundo occidental viven lo que podemos llamar un auge de los nacionalismos. Alemania e Italia unifican sus territorios alrededor de 1870, por ejemplo, y en muchos pueblos germinan ideas nacionalistas. Lo que se busca o se comienza a buscar es la idea de un pueblo, de que un pueblo debe tener un Estado, aunado a un despliegue paulatino de antisemitismos por toda Europa, odio o violencia hacia los judíos. En estas décadas nace también un movimiento nacionalista entre el judaísmo, el sionismo. El sionismo es un movimiento nacionalista que propone el establecimiento de un Estado independiente para el pueblo judío. Hacia finales del siglo XIX, cientos de miles de judíos están dispersos en varios países de Europa, pero también hay miles que viven en la región palestina. Para entonces la región palestina no contaba con límites geográficos establecidos, sino que hacía parte del Imperio Otomano musulmán. Para la fundación de un futuro Estado judío, el sionismo elige la región palestina, donde miles de judíos emigran desde hace años para huir del antisemitismo europeo. No obstante, aunque hay presencia judía, la gran mayoría de los habitantes de esta región son musulmanes. Después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se confirmó el mandato británico de Palestina. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece y los vencedores se reparten sus territorios. Gran Bretaña pasa entonces a administrar la región palestina, que se rebautiza oficialmente como Mandato Británico de Palestina. En esos años, Gran Bretaña da un paso clave, la Declaración de Balfour, donde el país declara públicamente su apoyo para el establecimiento futuro de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. La declaración aparece en una carta hecha pública por el ministro de Relaciones Exteriores, Arthur James Balfour, dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder judío en Gran Bretaña. Pero pasan los años y la creación del Estado judío no se concreta. Entre las décadas de 1920 y 1930, miles de judíos continúan migrando a Tierra Santa y se instalan en la región administrada por Gran Bretaña. Poco a poco se forman grupos armados judíos para luchar contra las mismas autoridades británicas y contra las poblaciones musulmanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, hay éxodo masivo y unos 600,000 lo hicieron con dirección a la región palestina.
y las tensiones entre ambos grupos se acrecentan. Los árabes musulmanes, de hecho, quieren su emancipación del mandato británico para controlar lo que ven como sus propias tierras. Al mismo tiempo se desarrolla una identidad como palestinos, más que simplemente de árabes que viven en la zona. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estas tensiones, traducidas en ataques esporádicos y presión contra las autoridades de Gran Bretaña, hacen que Londres ceda el control del mandato británico de Palestina a un grupo de países recién creado, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En 1947, la ONU propone un plan que tiene estrecho vínculo con la actualidad, el Plan de Partición. El territorio palestino sería dividido en dos estados independientes, uno judío y otro árabe. Como muestra este mapa realizado por la British Broadcast Corporation, según los datos históricos, lo celeste, bueno, es un mapa que ahí no se puso. Vamos a seguir, dice, para la ONU, esta era la solución factible para los judíos y para árabes musulmanes, pero estos últimos no aceptaron. El plan nunca se implementó. Para los árabes musulmanes, que llevaban siglos viviendo como el grupo mayoritario de la región palestina, la llegada masiva de judíos y el plan de partición de la ONU era una especie de invasión que les quitaría miles de kilómetros cuadrados de la tierra que veían como suya. En este contexto, en el 14 de mayo de 1948, hace exactamente 73 años, el líder judío del mandato británico, David Ben Gurion, proclama el establecimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, 6 países miembros de la Liga Árabe, Egipto, Arabia, Siria, Líbano, Transjordania y Yemen del Norte, hacen coalición militar e invaden el recién autoproclamado Israel. Es el primer conflicto directo moderno entre Israel y los países árabes vecinos, o la población árabe musulmana en general. Tras 9 meses de guerra, los 7 países firman el armisticio e Israel resulta vencedor. En comparación con los planes de partición de la ONU, el nuevo Estado judío se queda con muchos más territorios y logra conquistar la parte occidental de Jerusalén. El armisticio de la guerra árabe-israelí de 1948 a 1949 tiene una consecuencia clara que perdura hoy: la separación del territorio palestino en dos: Cisjordania, West Bank en inglés, y la Franja de Gaza. En este momento, Egipto se queda con la administración de Gaza y Jordania con la administración de Cisjordania. En 1949 a 1967, más guerras y el mayor control israelí. Las fronteras que se heredan en 1949 continúan siendo las mismas por años, pero las tensiones entre los pueblos no se calman. Desde entonces y a través de los años, Israel crece como un país desarrollado y la fuerza y la capacidad de su ejército crece acorde. En 1956, cuando Egipto nacionaliza el canal marítimo de Suez, Israel se alía a Francia y el Reino Unido para invadir Egipto, la península del Sinaí, con el objetivo de recuperar el canal para los poderes del occidente. Estalla entonces una guerra que dura tan solo 9 días, de la que Israel y sus aliados europeos deben retirarse por fuertes presiones de los Estados Unidos, de la Unión Soviética y de la ONU. Para los analistas, esta fue una humillación para París y Londres, pero Israel logró algunos cometidos, como recuperar derechos de navegación comercial en la zona, así como el compromiso indirecto de Egipto de detener sus envíos de armamentos para las guerrillas que luchaban contra Israel. Aunque no hubo enfrentamientos directos entre Israel y Egipto por años, las tensiones continuaron y estallaron en otros puntos de ebullición en junio de 1967, dando paso a la Guerra de los 6 días entre el 5 y el 11 de junio de ese año. En el lapso, Israel ampliamente una guerra y una
ganó ampliamente una guerra a gran escala contra Egipto y Siria, mostrando el poderío de su ejército. La victoria israelí alteró totalmente el mapa de la región y el control judío sobre ella. Israel pasó a controlar la totalidad de la región palestina, los límites de Israel, Cisjordania y la franja de Gaza, además de la península de egipcia del Sinaí y los altos del Golán sirios. Este control total sobre la zona y sobre las poblaciones árabes palestinas permitió a Israel algo que la comunidad internacional considera como ilegal hasta hoy: crear asentamientos judíos en Cisjordania y en la franja de Gaza. Esto es ilegal porque, de acuerdo con la Convención de Ginebra, se prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Israel se defiende diciendo que ni la franja de Gaza y Cisjordania tenían límites establecidos o una soberanía clara, por lo que esa ley no debe aplicarse. Más tarde, en octubre de 1973, un virulento ataque sorpresa coordinado por la Liga de Países Árabes contra Israel en el día de Yom Kippur, una celebración de expiación y descanso en la tradición judía, y apoyado por la Unión Soviética y Cuba, provocó la guerra del Yom Kippur entre el 6 y el 25 de octubre de 1973. A Israel lo apoyó Estados Unidos, pero en comparación con las guerras anteriores, en este conflicto del país contabilizó miles de muertos, miles de heridos, centenares de capturados y miles de tanques y vehículos y aviones destruidos. Tras la humillación supuso que el mundo árabe, la guerra de los 6 días, las victorias iniciales del enfrentamiento de Yom Kippur, les devolvió influencia regional y algo de autoridad. Esta guerra marcó el inicio de los acuerdos de paz de 1978, firmados tras 12 días de negociaciones secretas en Camp David, en lugar del retiro vacacional para el presidente de los Estados Unidos en Maryland. Los firmantes fueron los presidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, y los mandatarios de Israel, Menachem Begin, y Egipto, Anwar el-Sadat. Estos acuerdos devolvieron el Sinaí a Egipto, pero el país árabe renunció a la franja de Gaza para siempre. Egipto fue el primer país árabe que oficialmente firmó la paz con Israel. Un poco de historia para que podamos conocer lo que está pasando allí. Así que oramos, hermanos. Vamos a de pie un momentito y oramos por este conflicto que está sucediendo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, oh Dios, a la nación de Israel una vez más en tus manos. Tu palabra nos exhorta a que oremos por la paz en Jerusalén. Te pedimos, Señor, que haya, oh Dios, una manifestación de tu gracia y de tu misericordia sobre esta nación, Señor. Que este conflicto que lleva siglos, Señor, pueda, oh Dios mío, virar por tu gracia y misericordia, y que se acaben, Señor, y se detengan las muertes y también tantos ataques, Señor, de misiles y cohetes, Padre. Que la decisión que pueda tomar Israel de querer hacer una incursión por tierra, oh Dios mío, oh Dios, que eso pueda ser detenido, Padre, por la intervención de países como Estados Unidos y otros, Padre, para que, oh Dios mío, el daño no pase a más, Señor. Ten misericordia de todos aquellos que están siendo heridos, por los familiares que ya han perdido, Señor, algunos. Oramos, Señor, que tú le fortalezcas y que ellos puedan mirar, oh Dios mío, no hacia un templo, no mirar hacia una historia, Señor, sino mirar al cielo, al único Dios y sabio, a ti, Señor, y que puedan tener un verdadero encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús, ponemos a esta nación en tus manos, Señor, a todo el pueblo árabe también, Dios mío, para que ellos puedan tener, Dios, revelación e entendimiento de lo que tú, Señor, quieres con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo número 2. Si me prenden la luz de aquí también. Libro de Marcos, capítulo 2. Y quiero hoy compartir algunos pensamientos sobre el concepto de odres viejos y odres nuevos. Y dice Marcos capítulo 2 y verso 18 en adelante. Marcos 2, 18 en adelante. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Repita esa última frase conmigo en voz alta. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cuando pensamos en el concepto de un odre es como un bolso, diríamos algo que es hecho del cuero, principalmente de las cabras, de las ovejas. Y en este depósito se acostumbra y se acostumbraba a guardar agua, se podría guardar también vino, inclusive aceite. Y en el proceso de ese odre, cuando se echaba, por ejemplo, el vino, antes, por ejemplo, se aceitaba y se mojaba bastante con aceite para que en el momento dado pudiese entonces aquel vino, al ser fermentado, iba como diciendo, estirando aquel odre hasta el punto que entonces pues tomaba ya una forma de acuerdo al vino que contenía, y al tiempo se endurecía. Cuando ese vino era sacado de ese odre, entonces, y se le echara un vino nuevo, lo que pasaba es que aquel odre ya estaba endurecido, ya estaba seco, ya se había estirado hasta cierto punto. Y cuando entonces el vino nuevo que se echaba comenzaba otra vez el proceso de fermentación, entonces aquel odre se rompía, porque ya como su cuero estaba endurecido y ya había alcanzado el máximo de acuerdo al vino anterior que había tenido. Entonces la recomendación era que si se iba a echar un vino nuevo, se echara en un odre nuevo, donde entonces aquel odre se conformara a ese vino en el proceso de fermentación que se tenía. Entonces, cuando vamos al texto bíblico, hay una disputa que se está gestando allí, porque los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban ayunando, pero los discípulos del Señor, hablemos de los apóstoles y otros, no estaban ayunando. Y esta disputa muestra dos vertientes. La primera es la vertiente que tiene que ver con el apego a la ley, el apego a las estructuras que ya existían. Y entonces habían estructuras, inclusive cuando la Biblia habla de los fariseos, se habla de que eran la religión predominante junto con otras. Y los fariseos tenían un apego muy fuerte a todo lo que era la ley, e inclusive habían agregado
una serie de leyes que no eran contenidas en la ley de Dios, pero que ellos le habían agregado. Según algunos estudios, se dice que los fariseos habían agregado cerca de 300 leyes extras a todo lo que era el decálogo del Señor. Uno de los aspectos que tenían los fariseos era que los fariseos decían pero no hacían. Los fariseos también se interesaban mucho en todo lo que era lo exterior y no tanto en lo interior. Por eso el Señor los tildaba a ellos de sepulcros blanqueados. Decía que ellos mostraban en el exterior que eran santos, que estaban bien, pero en su interior estaban mal. Y entonces este tipo de hombres, inclusive aquí también habla de el mismo Juan el Bautista o de los discípulos de Juan, que también se unían a aquello. Y recordemos de que estos discípulos en alguna medida también venían de una corriente que había salido de todo lo que era el fariseísmo, pero que estaban en un proceso de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y el Señor entonces hace esa comparación, y la comparación tiene que ver en ese sentido. Dios le está diciendo a ellos: es que ustedes son odres viejos, y lo nuevo que yo estoy trayendo no puede ser echado en odres viejos, porque se requiere que sea echado en odres nuevos. Y entonces esta comparación nos tiene que traer una serie de análisis con respecto a esto, y lo que es la historia de lo que tiene que ver con el Señor. Porque esto de odres viejos a odres nuevos habla de un cambio de paradigma. Habla de un aspecto que tiene que ver con entendimiento de lo que Dios está haciendo. Tiene que ver con lo que es la apertura a lo nuevo de Dios. Repito, tiene que ver con un cambio de paradigma. Tiene que ver con un cambio de pensamiento. Tiene que ver con una apertura a lo nuevo que Dios está haciendo. Y siempre en los procesos del mundo ha habido este mismo enfrentamiento. Por ejemplo, cuando allá en el tiempo de Lutero comenzó a hablar de que era la fe el detonante para que la gente pudiese ser salva. Entonces hubo un grupo de gente, inclusive hablemos de una estructura religiosa, que se opuso a todo lo que Lutero estaba haciendo y diciendo, al punto que provocó que fuera perseguido y desterrado y sacado de toda la estructura que había en ese entonces. ¿Qué es lo que muestra esto? Bueno, que la estructura que había era una estructura tipo odre viejo. Y que entonces cuando Lutero comienza a recibir una nueva revelación, un nuevo entendimiento de lo que Dios estaba haciendo, entonces Lutero lo que estaba haciendo, o lo que Dios estaba haciendo en este momento, estaba diciendo: yo quiero hacer algo nuevo en el mundo, yo quiero hacer algo nuevo con mi gente, pero es necesario que aquellos que van a recibir lo nuevo de mí puedan entonces ser odres nuevos, para que puedan salir de una estructura que está obsoleta y religiosa a lo nuevo que yo quiero darles. Y ese tipo de conflicto siempre ha existido. Cada vez que hay un movimiento de parte del Señor, hay quienes se oponen. Y eso ha pasado en toda la historia de la humanidad. En medio de todo esto, tenemos que ser conscientes de algo. Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios que siempre está haciendo. Aleluya, diga conmigo: Dios es un Dios que siempre está haciendo. Él siempre está haciendo.
Inclusive la palabra también agregando dice, porque mi voluntad, el Señor, lo estoy parafraseando, dice, porque mi voluntad es hacer nuevas las cosas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Y yo quiero decirle a usted, en medio de todo lo que está viviendo el mundo, Dios quiere hacer algo nuevo en el mundo. Dios quiere hacer algo nuevo en la iglesia. Dios quiere hacer algo nuevo en usted y en mí. ¿Por qué? Porque Dios es creativo. La naturaleza de Dios es creativa. Dios siempre quiere hacer algo nuevo. Dios no es un Dios conforme. Dios no es un Dios que se estanca. Repito, Dios no es un Dios conformista. Dios no es un Dios que se estanca. Si usted o yo nos conformamos, si usted y yo nos estancamos, eso no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es crecer. La naturaleza de Dios para con su iglesia es que la iglesia vaya, la escritura misma lo dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Levante sus manos y diga: Dios me quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que Dios quiere. Pero esa nueva gloria, esa nueva victoria, eso nuevo que Dios quiere, no puede ser depositado en odres viejos. Tiene que estar en odres nuevos, porque si no, se pierde lo nuevo que Dios quiere hacer. Y Dios, los tiempos no son para que Dios pierda. Los tiempos son para que Dios gane, para que el mundo vea que hay un Dios que es todopoderoso y que quiere hacer algo nuevo en ellos. Cuando hablamos de esta transformación de odres, un odre viejo es aquel que no permite extenderse, es aquel que perdió la elasticidad, es aquel odre que ya no puede dar más. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, un odre viejo es aquel que se conforma a lo que cree. Es un odre viejo es aquel que cree en algún sentido que ya lo sabe todo. Un odre viejo es aquel que cree que la estructura que tiene es la que sirve, es la que tiene que mantenerse. Y esto lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, vemos agrupaciones, iglesias, congregaciones que pueden mantener una estructura que data de años, décadas atrás, y Dios está diciendo: ya esa estructura es obsoleta, ya eso no sirve, aquello no funciona. Pero los odres viejos, como los fariseos de aquel entonces, se quieren quedar con esa estructura. ¿Por qué? Porque se han conformado, porque se sienten cómodos. Podríamos decir, es como un lugar de confort. Y entonces se quedan allí. Pero el problema es que entonces lo que Dios quiere hacer no lo pueden recibir. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo en la Biblia y a través de la historia del tiempo, uno mira como que el Espíritu Santo trae olas. Diga conmigo, olas. Hay movimiento del Espíritu a través de la historia. Y yo creo que hay un movimiento del Espíritu para la iglesia en este tiempo. Aleluya. Levante sus manos y diga: hay un movimiento nuevo del Espíritu para la iglesia, para la vida suya, para la vida mía. Pero como en el surf, hay que subirse a esa ola. Pero los que se suben a esa ola son los odres nuevos. Pero los que son odres viejos se quedan en la playa viendo lo que está sucediendo a otros, e inclusive criticando lo que otros hacen, pero no se montan en la ola. Porque para uno montarse en lo que el Espíritu está haciendo, podríamos hablarlo en esta forma: es como una transición. Y usted me dice: pastor, pero usted me está diciendo que yo soy un odre viejo.
No necesariamente, pero lo que sí le puedo decir es que hoy Dios está haciendo algo. Diga, hoy Dios está haciendo algo. Pero mañana Dios estará haciendo otra cosa. Y si usted se queda con el hoy, ya mañana, entonces ¿qué va a hacer? Un odre viejo. ¿Por qué? Porque, como le estoy diciendo, Dios se está moviendo. Hay un mover del Espíritu. Y entonces uno tiene que en alguna medida estar apercibido de esto y no quedarse siendo un odre viejo y quedarse ahí estancado y decir es que es así. ¿Por qué? Porque el movimiento de Dios es continuo, es diario, es constante. Entonces uno normalmente lo que tiene que estar es constantemente en una renovación, en una transformación. Lo que uno tiene que estar es diciéndole: Espíritu Santo, yo no quiero quedarme con el ayer, yo quiero estar con el hoy, yo quiero estar con el mañana. Es decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lo que hoy yo conozco de ti es algo interesante, es algo que me ha transformado, pero yo sé que en ti hay más. Y yo quiero decirte: en Dios hay más, en Dios hay una mayor gloria, en Dios hay mayor revelación, en Dios hay mayor poder, en Dios hay mayores cosas de las que usted y yo hemos experimentado. Y tenemos que abrirnos al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, yo quiero estar actualizado con lo que tú estás haciendo ahora. Yo no quiero quedarme siendo un odre viejo, yo no quiero quedarme atrás, yo no quiero quedarme conforme, yo no me quiero quedar estancado, yo quiero más de ti. Y cuando tú estás en ese mover, entonces estás transicionando constantemente y estás yendo a hacer algo nuevo en Dios. Para que esto suceda, se requiere humildad. Se requiere decirle: Señor, si en alguna medida yo tengo áreas en mi vida que son como aquel odre viejo, Señor, quítala. Renuévame. Así como cuenta la historia del águila que cada cierto tiempo sube al monte y renueva sus plumas y su pico y todo. Se requiere una actitud de humildad para que Dios renueve, para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforme. Se requiere apertura al Espíritu Santo. Se requiere tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Porque ¿cómo tú vas a poder escuchar la voz del Espíritu? ¿Cómo tú vas a poder mirar lo que el Espíritu está haciendo si no tienes un contacto directo con Él? Se requiere también ser expuesto a lo que Dios está haciendo. Se requiere tener revelación de la palabra, crecer en el conocimiento. Lo que pasaba entre los fariseos y el Señor era que ellos no estaban abiertos a la revelación. Ellos no pudieron ver que Él era el Salvador. Ellos no pudieron ver que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque no estaban abiertos a la revelación. Tenían como un velo en sus ojos, y eso habla de no apertura a lo que Dios estaba haciendo. Tenían al Salvador allí y en vez de creer en Él y aceptar su salvación, lo crucificaron. No había entendimiento. Se requiere revelación. Se requiere venir a la palabra y decirle: Señor, háblame, dime lo nuevo. Dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi familia? ¿Qué tú quieres que haga con mi vida, con mi ministerio? ¿Qué tú quieres? Yo no quiero quedarme estancado. Yo no quiero quedarme atrás. Yo quiero estar al día con lo que tú estás haciendo, Señor. Y cuando usted está en esa actitud, el Espíritu fluye y la gracia de Dios fluye y la revelación fluye y Dios comienza a hablar y Dios comienza a decirte: en esta área te estás quedando estancado, en esta área estás como un odre viejo, necesito que te renueves y que transiciones a lo nuevo que yo tengo.
Se habla mucho de que en este tiempo estamos siendo transicionados. La iglesia y el mundo está siendo preparada para un avivamiento final de parte de Dios. Una vez más, por favor, levante su mano y diga: viene un avivamiento de parte del Señor. Viene un avivamiento de parte del Espíritu. Pero la pregunta es sobre a qué odres va a venir ese avivamiento. ¿A los viejos o a los nuevos? A los nuevos. Es más, me atrevo en algún sentido a decir que Cristo vendrá por una iglesia conformada por odres nuevos. No creo que el Señor venga por una iglesia de odres viejos. Y entonces la pregunta es: ¿dónde nosotros estamos? ¿Estás siendo transicionado? ¿Estás entendiendo por lo que tu pastor y Dios te está diciendo en esta mañana? Que cada día tenemos que estar renovándonos. Por eso Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 12, dice que tenemos que estar siendo transformados. Tenemos que estar, dice, mostrando en el espejo a la palabra y estar constantemente permitiendo que el Espíritu y la palabra nos cambie, nos transforme, para que entonces podamos estar allí conectados. Cuando hablamos de esta transición, también incluye un cambio de mentalidad, un cambio de nuestra manera de pensar, un cambio inclusive de nuestra fe, de nuestra perspectiva de lo que Dios puede hacer. Si usted, por ejemplo, al día de hoy, voy a ponerle unos casos. Por ejemplo, usted llega y recibe una sanidad. ¿Cuántos han sido sanados en algún momento? ¿Cuántos dan gloria al Señor porque fueron sanados? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Pero Dios quiere hacer más. Y si usted se queda allí con la sanidad que Dios hizo, entonces tenga cuidado, porque si no va a comenzar a hacer un odre viejo. Porque Dios quiere hacer cosas mayores. Dios quiere derramar más de su poder y de su gracia. Dios quiere traer más sanidades. Dios quiere traer mayor provisión. La mentalidad nuestra tiene que cambiar con respecto a lo que es la iglesia, con respecto a lo que es el servicio, a lo que es la estructura de culto, a lo que es el mover de Dios, lo que es tu adoración, tu alabanza, tu nivel de dar. Todo tiene que ir siendo llevado de gloria en gloria, no puede quedarse estancado. Si usted, por ejemplo, a nivel de darle a Dios, le daba una adoración en determinada forma, pero estás allí y te quedaste, cuando te das cuenta, ya el espíritu de religiosidad te puede estar allí abarcando, y ya lo que tú haces, lo haces por costumbre, lo haces por religiosidad, lo haces porque así te acostumbraste a hacerlo. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu, dice la Escritura, son como el viento, son llevados por el Espíritu, y son los que entienden de que Dios es espíritu y que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y entonces, cuando el Espíritu Santo está guiando tu adoración, hoy hiciste algo, pero mañana el Espíritu Santo te llevará a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque eres un odre nuevo. Dios no se estanca, hermanos. Nuestro nivel de dar. Y quiero agregar esto. Quiero decir que los odres nuevos reciben el vino nuevo y luego dan lo nuevo que recibieron. Quiere decir que aquel que es un odre nuevo está recibiendo de Dios, pero lo que recibe lo da. Un odre viejo es aquel que ya ni tiene vino, ya no tiene nada que dar, ya está tostadito, ya está endurecido, no sirve. El odre nuevo es el que le sirve a Dios, es el que puede dar lo nuevo que Dios está haciendo.
Yo les he venido diciendo y quiero que usted abra su entendimiento. Es tiempo de servirle a Dios, no igual, mejor que como lo hacíamos antes. Es tiempo de que usted active su ministerio. Es tiempo de que usted active su liderazgo, su servicio. Un odre nuevo. Entiende que hemos sido procesados, que hemos pasado un tiempo difícil como humanidad, pero Dios está diciéndonos: yo estoy por derramar un avivamiento, yo estoy haciendo cosas nuevas, yo estoy hablando a mi iglesia, yo estoy trayendo un nuevo poder, yo estoy trayendo nuevas señales, nuevos prodigios, yo estoy abriendo el cielo sobre mi iglesia, pero aquello vendrá sobre aquellos odres nuevos que están dispuestos a hacer mi voluntad en este tiempo. Esto no depende de una estructura de iglesia que usted me diga: pastor, es que para yo desarrollar el ministerio necesito la estructura de iglesia, o que para desarrollar mi liderazgo, para servirle a Dios, necesito la estructura de iglesia. La estructura puede ayudar, pero no, hermano. El servicio a Dios es, como el Señor dice en el libro de Mateo: id y hacer discípulos. Predicar, servirle a Dios, vertir lo que usted tiene. Cuando usted tiene vino nuevo, lo quiere dar a otros. Cuando tienes algo nuevo de Dios, le quieres decir al mundo: mundo, ven, yo quiero darte, yo quiero ministrarte, yo quiero administrar lo que yo tengo de parte de Dios. Cuando uno tiene algo, lo quiere dar. Por eso me he propuesto predicar a tiempo y fuera de tiempo. Todos los días estoy predicando, todos los días estoy expandiendo algo de lo que Dios me da, porque no puedo guardarme, porque en la medida en que yo me vacíe, entonces Dios me da más. Estos fariseos no entendieron. Cuando vino Nicodemo en Juan capítulo 3 delante del Señor, haciéndole preguntas, y le dijo: mira, Señor, pero ¿cómo es la cosa? ¿De dónde? ¿Quién te autoriza a ti a hacer todo esto? ¿De dónde recibes tú la autorización, el poder? Y el Señor seguro dice: este es todavía odre viejo. Y le dice: Nicodemo, para que tú entiendas lo que está pasando, para que tú entiendas quién soy yo, necesitas nacer de nuevo. Como diciendo, necesitas cambiar de odre viejo a odre nuevo. Pero a veces hemos nacido de nuevo, pero nos quedamos allí y no crecemos. El Señor dice: el que empezó la obra la quiere perfeccionar. Entonces el concepto es que nosotros tenemos que estar continuamente creciendo en todas las facetas, creciendo en nuestra oración, creciendo en nuestra adoración, creciendo en la revelación de la palabra, creciendo en las señales que experimentamos, creciendo en lo que le damos, en el servicio, en el ministerio. Mi hermano, no se quede estancado. No se quede. Mire, la silla puede ser un momento para que usted descanse y pueda escuchar, pero no se quede sentado, porque sentado se va a envejecer como odre. Tienes que activarte en Dios. Tienes que permitir que Dios haga a través de ti. Que tú en esta mañana le digas: Espíritu Santo, yo quiero ser todos los días un odre nuevo, dispuesto para lo nuevo que tú quieres hacer. En una ocasión, allá en el libro de Números, capítulo 13, registra la Biblia de que Moisés envió 12 hombres a reconocer la tierra, una tierra que Dios había prometido. Y pensemos los tres cuadros: un cuadro donde ellos están en esclavitud de Egipto, pero Dios los lleva al desierto. En el momento en que ellos salen de Egipto, comienzan a transicionar.
y comienzas de ser odres viejos a odres nuevos. Los que entraran a la tierra prometida, quiero que capte el cuadro, tenían que ser odres nuevos, que no tuvieran ningún tipo de, diríamos, contaminación o de impurezas de lo que habían vivido en Egipto, ni lo que habían vivido en el desierto. Cuando Moisés envía los 12 espías, 10 de ellos dieron un mal reporte. Vieron con sus ojos naturales, vieron según lo que ellos analizaban en lo terrenal, y ellos dijeron: ciertamente hay bendición, hay frutos abundantes, es una tierra tan rica que fluye leche y miel. Vieron lo que Dios tenía. Diga conmigo: vieron lo que Dios tenía para ellos. Pero por cuanto eran odres viejos, no pudieron recibir aquello. ¿Qué le puedo yo decir hoy a usted y a todos los quienes miran? Hay cosas tremendas que Dios tiene para nosotros en el postrer tiempo. Cuando el mundo habla de pobreza, en la iglesia habrá riqueza. Cuando en el mundo se habla de enfermedad, en la iglesia habrá salud. Cuando el mundo habla de escasez, en la iglesia habrá abundancia. Cuando el mundo dice que no se puede, en la iglesia se va a poder decir sí se puede. Cuando en el mundo se habla de que vendrán otras crisis, en la iglesia se dice: viene Cristo, aleluya, y seré bendecido. Cuando en el mundo se habla de algo negativo, en la iglesia se está hablando, se debe de hablar que Cristo, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay cosas, hay una tierra, hay abundancia, hay una casa para usted. Diga conmigo: hay una casa para mí, hay un nuevo carro, hay un nuevo trabajo, hay más ingresos que han de venir, hay papeles que Dios va a entregar, hay naciones que Dios quiere, hay sanidades, hay un poder, hay una unción, hay una revelación que Dios quiere fluir, hay algo nuevo que Dios quiere darte. Pero no permitas que el Egipto ni el desierto impidan que tú tomes lo que Dios quiere dar. Aquellos no cambiaron la mentalidad. Aquellos no se abrieron a lo nuevo. Aquellos vieron más a los gigantes que al gigante que estaba detrás de ellos. Pero hubieron dos que como que dijeron, aplicándolo a esto, como que dijeron: ustedes 10 son odres viejos, así que mejor me aparto. Y Caleb y Josué dijeron: ciertamente hay gigantes, la cosa no es fácil, la cosa no es fácil, que hay escasez, que hay problemas, que hay situaciones, ahí las hay. Pero los que conquistan, los que reciben lo nuevo de Dios, son los que están dispuestos a transicionar a ser odres nuevos. Y ellos entraron a la tierra prometida. Yo espero que usted entre. Yo espero que usted reciba lo lindo que Dios tiene. Yo espero que usted disfrute lo nuevo que Dios tiene, pero no es algo que yo puedo hacer por usted. Es algo personal. Puedo predicarle, le puedo acomodar ciertas cosas. Queremos llevar a la iglesia, a esta iglesia, a la iglesia del Señor, a cosas mayores. Dios lo tiene así para nosotros. Pero si usted no se apunta, si usted prefiere quedarse en el conformismo, en la estructura, en la comodidad, en el confort, si prefiere quedarse con siendo un odre que no está expuesto a lo nuevo, por más que Dios quiera, por más que el Señor quería sacar a los fariseos de allí, por más que Él quería hacer una cosa y otra, ellos decidieron si querían o no amoldarse a lo que Dios tenía.
Son decisiones personales. Lo mejor que usted puede hacer es, por ejemplo, servirle a Dios. Lo mejor que usted puede hacer en ese tiempo es decir: Señor, si tú quieres que yo transforme, que cambie algunas cosas, aquí estoy, Señor. Yo quiero que tú lo hagas. Cada mañana, cada día, Señor, yo quiero quiero estar al día. Lo hemos enseñado acá. Le doy esta última aplicación y terminamos. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de lo que aparece en la escritura, cuando dice que la nube se movía y que el pueblo se movía de acuerdo a la nube? ¿Qué cree usted que pasaba con aquellos judíos, si es que hubiese habido alguno que se quedara allí parado y lo que hacía era mirar la nube que iba allá y ellos se quedaban allí? ¿Creen ustedes que esos que se quedasen allí iban a tener codornices, iban a tener maná, iban a mirar que su ropa no se envejecía? No, hermanos. Las codornices, el maná, el que Dios preservara su ropa, el que Dios venciera a sus enemigos, era de acuerdo a que ellos caminaran con la nube. Ahí estaba el secreto. Si usted camina con la nube de Dios, usted va a ser un odre nuevo siempre. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer, lo va a estar haciendo. Y es cuando entonces usted puede llegar y decir: Señor, dame el pan de cada día, como dice la oración del Padre Nuestro, porque tú sabes que estás con cielo abierto, que tú estás bajo la nube, que tú eres un odre nuevo y que puedes recibir lo nuevo de Dios. Hay una diferencia entonces entre ser un odre viejo y un odre nuevo. Yo quiero que la iglesia Poder de Dios sea de gente que son odres nuevos. Incline su rostro en el nombre del Señor. Gracias, Dios. Puede usted ponerse de pie y levantar sus manos y decirle al Espíritu: Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.